Amén, amén, amén. Quiero compartir con ustedes acerca del caminar diario, acerca de cómo nosotros en el diario vivir nos desempeñamos como hijos del Señor y qué pasa en nuestro diario caminar. ¿Por qué? ¿Por qué este pensamiento? Porque nosotros hemos escogido el mejor camino. ¿Cómo se llama el mejor camino? Cristo Jesús. Dígale al que está a su lado: Jesús es el mejor camino. Pero con certeza y con seguridad, como decía un amigo, Jesús es el mejor camino. En la palabra del Señor dice: yo soy. Jesús dijo: yo soy el camino. Ese es uno de los 7 yo soy que encontramos en la palabra del Señor. Y encontramos que Él dice: yo soy el camino. ¿Cuántos están en el camino de Jesús? ¿Cuántos están en el camino de Jesús? Estamos hoy en el camino de Jesús. Caminamos todos los días. Y como caminamos todos los días en el camino de Jesús, entonces tenemos que aprender todos los días a caminar con Jesús. Dígale al que está a su lado: hay que caminar con Jesús. Éxodo capítulo 15, verso 22 al verso 27. Éxodo 15, para los que están apuntando y abren sus Biblias, tienen sus Biblias, en nuestras pantallas también está el texto. Verso 22 al 27. E hizo Moisés que partiera Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto del sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mará, y no pudieron beber las aguas de Mará porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mará. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de los que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Ponela en lugar de destino, o al lugar de nuestro destino. Muchas veces el GPS, cuando usted lo está utilizando, él se da cuenta que hay trancones, hay accidentes, y comienza inmediatamente, le ubica otra ruta para que usted pueda llegar en el menor tiempo posible. Entonces eso es un aparato que nos ayuda a nosotros para guiarnos en el diario caminar concerniente a un viaje. Una vez estaba viajando y tomábamos una ruta estábamos en Pereira y queríamos ir a visitar el zoológico, y tomamos el celular, buscamos el GPS, buscamos la dirección del zoológico y pusimos el GPS que nos diera la ruta al zoológico. Cuando nosotros íbamos en esa ruta, nos dimos cuenta que nos íbamos introduciendo en unos lugares peligrosos de la ciudad, pero era la ruta más rápida. Llegamos a un momento, encontramos un barrio bien difícil y tomamos una calle totalmente delgada, y en la parte de adelante iba un hombre caminando no de muy buen aspecto, así que yo iba a la velocidad de cómo caminaba la persona que iba adelante, y llevábamos mucho miedo, llevábamos temor, no sabíamos qué podía pasar, ¿sí? Y son asuntos que en nuestro caminar se presentan cuando realmente nosotros no conocemos el camino y no estamos seguros que el que nos está dirigiendo nos está llevando por el camino más seguro. El GPS no nos lleva por el camino más seguro, nos lleva por el camino más cerca, ¿sí? Y nos va siempre a buscar la ruta más cerca, pero él no tiene la habilidad para decir: este es más seguro, más confiable, aquí no hay peligro. Y son situaciones que nosotros también vivimos como cristianos. Y
nosotros tenemos que mirar a ver, porque toda esta tecnología creada por el hombre nos hace reflexionar, nos hace ver un poco acerca de esta historia de el pueblo de Israel cuando sale de la esclavitud de Egipto. Ahora se encuentran en un momento de crisis, un momento de dificultad, y estaban en este momento pasando por las aguas amargas. Dígale que está a su lado, aguas amargas. ¿A cuánto les gustan las aguas amargas? Es que el agua tiene un medio mal sabor y usted ya no la consume, ¿cierto? Ahora imagínese usted unas aguas amargas. El pueblo de Israel tenía varios días y estaban buscando una fuente de agua, necesitaban agua, pero ellos sabían y habían entendido que eran guiados por el Señor. Y quizás nosotros podríamos preguntarnos o decir, ¿sería que Dios se equivocó de camino y llevó a su pueblo primero por las aguas amargas en lugar de llevarlo directamente a Elim, el lugar de bendición, donde hay muchas aguas sabrosas, un lugar de descanso, un lugar que realmente ellos estaban buscando y necesitando? La pregunta es, ¿por qué les toca pasar por este lugar donde encontraron aguas amargas que no eran útiles? Llegaron a Mará. ¿Por qué Dios no los llevó directamente al lugar de bendición? Y la primera respuesta que podemos encontrar es que en ningún momento Dios se equivocó de camino. Dígale al que está a su lado, Dios no se equivocó de camino. Dios no se equivocó de camino en ningún momento. Dios había escogido el mejor camino. Dios había trazado la ruta que de ellos debían tener para llegar al lugar de bendición que Dios había planeado para cada una de sus vidas. Y antes de llevar a su pueblo a un lugar de descanso, a un lugar de bendición, los llevó a un lugar donde tenía Dios que probar su fe. Tenía Dios que mirar a ver de qué estaban hechos los que confiaban y creían en Él. Era un lugar donde Dios iba a probar en cada uno de ellos su fidelidad. Iba a dar una lección a su pueblo. Y esa era una lección que ellos jamás iban a olvidar. Y es interesante para nosotros porque a veces nosotros cuando pasamos por momentos duros, difíciles, podríamos decir, momentos amargos en nuestra vida, creemos que estamos en el camino equivocado. A veces creemos que no es por ahí donde tenemos que caminar. A veces creemos que no es el momento que Dios quiere que nosotros vivamos. Y quizás muchas veces hacemos lo que hizo el pueblo de Israel, renegar de Dios, culpar a Dios por la situación que estamos viviendo. Porque en nuestras vidas Dios no se ha equivocado de camino. Dígale al que está a su lado, Dios no se ha equivocado con tu camino. Dios no se ha equivocado en nuestro caminar. Él nos está llevando hacia la bendición. Dígale que está a su lado, me espera la bendición de Dios. Nos espera la bendición de Dios. Dios está preparando una bendición para nosotros. Pero muchas veces es necesario pasar por las aguas amargas. Las aguas amargas de la enfermedad, las aguas amargas de la soledad, las aguas amargas de la tristeza, del dolor, del sufrimiento, las aguas amargas de la escasez. Y pasamos por diversas situaciones en nuestras vidas que quizás creemos o aludimos o sentimos que no es el lugar donde tenemos que estar. Déjeme decirle que ese lugar, Mará, era el lugar donde el pueblo tenía que llegar. Dios había trazado ese camino para ellos, para que allí pudieran entender y aprender muchas cosas para su vida. Estamos en el camino del Señor, pero en el camino del Señor aprendemos muchas cosas. Y dice la palabra del Señor que a los que aman a Dios, a los que aman a Dios, entonces a los que aman a Dios, las cosas difíciles ayudan a aprender a caminar con Dios. Estamos allí. Porque hay muchas veces suceden cosas difíciles en nuestra vida y comenzamos a renegar. Y no buscamos que hay cosas que Dios quiere mostrarnos para que aprendamos
cosas que en nuestro caminar tenemos que cambiar. En nuestro caminar con Cristo, todos los días hay cosas que hay que cambiar. El apóstol Pablo decía: yo no pretendo haberlo alcanzado todo. No soy el hombre perfecto. Pero dice: sigo el camino, prosigo a la meta, sigo adelante mirando a Jesús. Así que en el caminar del apóstol estaba en que sabía que tenía que cambiar cada día para Dios. Y cada momento difícil, cada momento de prueba para él estaba marcado para su vida, que Dios día a día iba cambiando y transformando su vida por completo. Y quizás pudiéramos preguntarnos por qué Dios nos lleva siempre por el camino más difícil. ¿Por qué siempre Dios no nos puede llevar por el camino más rápido? ¿Por qué no nos lleva por el camino más directo? Si Él sabe que las bendiciones las he preparado para nuestras vidas, ¿por qué no nos lleva directamente a nuestras bendiciones, a lo que Él tiene para nuestras vidas? Y una de las cosas que tenemos que entender primero es que Él nos lleva a pasar las aguas amargas. ¿Sabe para qué? Para Él probar nuestra fe. Para Él probar nuestra fe. Y el verso 25 dice la palabra del Señor, dice: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos, ordenanza, y allí, ¿qué dice la palabra? Allí los probó. Para ir a la bendición, para alcanzar la bendición del Señor, debemos ser probados. Nuestras vidas deben ser probadas. Y Dios quería enseñar muchas cosas al pueblo en ese tiempo de aguas amargas. Muchos cristianos tenemos fe, una fe bien alimentada, una fe alimentada por buenos sermones, una fe bien alimentada por un buen tiempo de oración, una fe bien alimentada por estudio de la palabra del Señor, una fe alimentada en nuestras reuniones de casas de oración, en nuestras reuniones de jóvenes, en nuestras reuniones de viernes de palabra, en nuestras reuniones, en nuestro tiempo de domingo, en nuestro tiempo de altar familiar, en nuestro tiempo de devocional diario. Si nosotros miramos todas estas cosas, lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros es fortalecer nuestra fe. Cuando tu fe es fortalecida, quien se beneficia de una fe fortalecida somos ¿quién? ¿Es quién? Somos nosotros. Porque con tu fe recibes el milagro de Dios, con tu fe recibes el favor de Dios, con tu fe en Dios recibes lo que necesitas de parte de Dios. Dice la palabra del Señor que Moisés clamó a Jehová. ¿Por qué Moisés clama a Jehová? Porque Moisés sabía que su respuesta para esa situación era Jehová. Dios les había hecho llegar a ese lugar, Dios les había hecho llegar en ese momento, a ese instante, y ellos estaban en una necesidad bien difícil y tenían mucha sed. Debían saciar su sed. No eran 10 personas, ni 100, ni 1000 personas. Eran miles de personas que estaban allí, que necesitaban agua para beber. Una situación difícil. Así que entonces nuestra fe no tiene solamente que ser alimentada, sino que nuestra fe también debe ser fortalecida. ¿Y qué fortalece nuestra fe? A lo que fortalece nuestra fe: las pruebas, las dificultades, las necesidades. Cuando usted se siente solo y piensa en Dios y busca y ve a Dios como su socorro, como su pronto auxilio, entonces su fe es fortalecida. Alimentamos nuestra fe cuando conocemos y sabemos del poder de Dios y lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Pero fortalecemos nuestra fe cuando experimentamos el poder de Dios en cada uno de nosotros. ¿Qué estaba pasando? El pueblo de Israel había
vivido momentos especiales donde la gloria de Dios se había manifestado. Ahora, estaba en un momento de aprieto. Dice la palabra del Señor que el pueblo comenzó a renegar. El pueblo comenzó a murmurar y a hablar con Moisés. Bueno, ¿y qué está pasando? Ahora nos vamos a morir de sed en este desierto. Pero ¿acaso el pueblo no había visto el poder de Dios? ¿Acaso el pueblo no conocía de lo que Dios era capaz de hacer para con cada uno de ellos? ¿Acaso el pueblo no sabía lo que Dios podía hacer? Ellos sí sabían. Pero habían dejado ¿de qué? De alimentar su fe y comenzaron ¿a qué? A murmurar. Cuando Moisés recibe el reclamo, entonces Moisés no va a ninguno de ellos, sino que va a Dios, porque él sabe que Dios tenía el poder para cambiar la situación que estaban viviendo. Y es cuando Moisés ora al Padre y pide al Señor qué va a hacer con esa situación, qué va a hacer con ese momento difícil, cómo va a hacer para dar tanta agua a un pueblo tan grande. Y es aquí donde Dios da respuesta para la situación que estaban viviendo. Esa prueba de fe que Dios permite en nuestra vida hace que nuestra fe se fortalezca. Usted tiene una prueba difícil, una circunstancia difícil, y entonces va al Padre, ora, clama, pide al Señor, pone toda su confianza en Dios y Dios responde a su oración. ¿Qué pasa con su fe? ¿Se debilita? ¿Ah? ¿Qué pasa con su fe? Se fortalece. Él se fortalece en nuestras debilidades. Entonces, en nuestro caminar diario necesitamos cada día ser fortalecidos por el Señor. Muchas veces le pedimos al Señor: Señor, dame fortaleza. Señor, dame fortaleza en medio de las pruebas. La fortaleza que te puede dar en medio de las pruebas es que tu fe aumente. Cuando tu fe aumenta, entonces verás la gloria del Señor y el poder de Dios sobre tu vida. Y entonces, ¿qué producen las aguas amargas? Y una de las cosas y un efecto que producen las aguas amargas en nuestras vidas es que podemos oír atentamente la voz de Dios, oír la voz de nuestro Dios. Si nos vamos al verso 26, primera parte de este versículo, podríamos decir parte A de este versículo, y dice la palabra: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios. ¿Qué tenemos que hacer en los momentos amargos de nuestras vidas, en los momentos difíciles? Yo me imagino que cuando Moisés habló con Dios y le dijo que necesitaba el agua, que no había agua, y después de haber terminado de hablar con Dios, Moisés fue a hablar con el pueblo. Cuando Moisés llegó frente al pueblo, ¿qué hizo el pueblo? Estaban atentos. ¿A qué? A la voz de Moisés. ¿Qué respuesta trajo Moisés? Cuando usted tiene problemas, necesidades y pide a Dios, si usted está consciente y cree lo que Dios puede hacer, lo que continúa es que esperar, escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es la respuesta de Dios para mi circunstancia? ¿Cuál es la respuesta de Dios para mi familia? ¿Cuál es la respuesta de Dios para mi problema, para mi dificultad? Muchas veces hemos sido rebeldes a la voz del Señor. No hemos querido escuchar esa voz. No hemos querido atender su llamado y obedecer la voluntad de Dios. Y entonces, cuando eso sucede, Dios nos lleva primero, antes de darnos la bendición, nos lleva primero a las aguas amargas. Nos lleva a esos momentos difíciles de nuestra vida. ¿Para qué nos lleva ahí? Para que en ese momento
podamos estar atentos a la voz de Dios. En un momento de dificultad tienes que buscar la voz de Dios, tienes que buscar la guía de Dios. Si decimos andamos en el camino de Dios, quien tiene respuesta en el camino de Dios es Él. Cuando usted tiene el GPS encendido en su vehículo, entonces el GPS le va diciendo: a 100 metros gire a la derecha. A 100 metros hay un resalto. Accidente en 1 kilómetro. ¿Cierto que sucede eso? El GPS le va indicando por dónde ir. Cuando voy a Barranquilla, hay muchas cámaras detectora de velocidad. Son fotomultas. Y entonces cuando voy a Barranquilla yo pongo el GPS, porque el GPS me va diciendo dónde están cada una de ellas. Y a veces uno va concentrado, dialogando, hablando otros temas, y va manejando y va hablando y se olvida que hay cámaras. Pero el GPS le dice: a 500 metros cámara fotomulta. Y uno que me dice así, y llega y pasa, hay que bajar, hay uno hay que bajar a 30, hay otro hay que bajar a 60, hay otro hay que pasar a 80 y así sucesivamente. Pero hay que estar ¿qué? Atentos a ¿qué? A esa voz. Porque si yo no estoy atento a esa voz del GPS, me paso la cámara de fotomulta y seguro, hermano, me toca pagar la fotomulta. Que si la pago anticipadamente son como 200 y pico mil de pesos, y si dejo pasar el tiempo son 400 y pico. ¿Por qué? ¿Por qué? Por no escuchar, por no estar atento a lo que estoy haciendo. Entonces llevemos eso a nuestro día a día, a nuestra vida espiritual. Dios todos los días te está guiando, pero si dejas de escucharlo, vas a tener problemas. Nos vamos a equivocar en nuestras decisiones. Nos vamos a equivocar en el camino y nos va a tocar regresar, nos va a tocar volver al punto de partida y volver a iniciar, y quizás tomamos malos caminos y vamos entonces a pasar por las aguas amargas, por los momentos de crisis, por los momentos de escasez, por los momentos difíciles en nuestras vidas que no sabemos qué hacer con ellos. Y entonces necesitamos estar atento a la voz del Señor. Muchas veces cuando nosotros cerramos nuestros oídos al Señor, pero estamos viviendo problemas, dificultades, necesidades, entonces dejamos de venir a la iglesia, dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de asistir a las casas de oración. Entonces cuando eso sucede, perdemos escuchar la voz de Dios. Y Dios quiere guiarnos, pero nosotros no queremos escuchar la voz de Dios. Venimos a la casa del Señor el domingo, venimos para como iglesia adorar, alabar al Señor juntos. Venimos a la casa del Señor a escuchar la voz de Dios, a escuchar a Dios, qué tiene para nosotros, qué tiene para nuestras vidas. Porque queremos una respuesta de Dios. Dios está dándonos hoy en este momento una respuesta para nuestras vidas. Y una de las cosas que nos habla Dios en su palabra es que debemos estar atentos a la voz de Dios. Entonces alejarnos de Dios no es la solución para salir de nuestros problemas, salir de nuestras dificultades, salir de nuestra escasez, salir de los momentos de nuestras aguas amargas en nuestras vidas. Recuerda que las aguas amargas te van a ayudar a corregir. Dile que está a su lado, te van a ayudar a corregir. Hay muchas cosas que en nuestra vida tenemos que corregir. Nuestro carácter, en nuestro temperamento, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer las cosas. En nuestra relación de pareja, en nuestra relación de hijos, padres, en nuestras relaciones laborales. Hay cosas que en nuestra vida tenemos que cambiar, y en nuestro caminar con Jesús, Él nos ayuda a que podamos detenernos un poco, escuchar la voz de Dios para que podamos nosotros realmente llevar nuestras vidas delante de Él y mirar en qué tenemos que cambiar.
¿Qué tienes que cambiar en tu vida? A veces creemos y sentimos que somos lo mejor. Última Coca-Cola del desierto. Creemos que todas las cosas las hacemos bien. Eso es lo que nosotros creemos. Y a veces Dios nos hace pasar por momentos duros y difíciles para que nos demos cuenta, para que usted y yo nos demos cuenta que tenemos que ¿qué? Que cambiar. Tenemos que cambiar. La parte E del versículo 26, hicieron lo recto delante de sus ojos. Y aquí es donde nosotros tenemos que mirar, porque el Señor no tiene, o el Señor nos tiene que hacer pasar por las aguas amargas para que nuestras vidas puedan ser corregidas, para que tu vida pueda ser purificada, para que tu vida pueda ser santificada, para que pueda ser entonces lo que nosotros llamamos normalmente una mejor persona, un mejor cristiano, para que tengas tú una mejor forma de vivir, una mejor forma de comportarte, una mejor forma de hacer las cosas de Dios. Ya no estás en el camino lejos de Dios, estás en el camino de Jesús, y en el camino de Jesús vive como Jesús. Y quien puede guiar, quien te puede llevar en el buen camino, es a través de la voz de Él en tu vida. Jesús nos lleva a caminar en Él. Jesús nos lleva a que podamos encontrarnos con Él todos los días, escuchar su voz todos los días, y nosotros podamos hablar con Él. ¿Quién guiaba al pueblo de Israel en el desierto? Aló. ¿Quién guiaba al pueblo de Israel en el desierto? Dios. ¿Quién alimentaba al pueblo de Israel en el desierto? Dios. ¿Quién le daba agua? Dios. ¿Quién hacía que sus ropas duraran más tiempo y no se dañaran? Dios. ¿Quién ponía una columna de fuego de noche para que hubiese una buena temperatura y no murieran de frío? Dios. ¿Quién ponía una nube en el día para que el sol no lo fatigara? Dios. Entonces, ¿quién guiaba al pueblo de Israel en el desierto? Dios. Porque en los momentos difíciles de nuestra vida y en los momentos fáciles de nuestra vida, Dios está allí con cada uno de nosotros. Pero ese estar de Dios no es para Él estar solamente cuidándonos. No, es que siempre hablamos, Dios está para cuidarme. Dios está cuidando. Hay ángeles alrededor de nosotros que nos cuiden. ¿Cuándo pensamos nosotros, o cuándo decimos nosotros, Dios está en mi vida para que mi vida cambie? Muy poco pensamos esas cosas. Muy poco pensamos de que Dios está en nuestras vidas para ser cambiado. Déjeme decirle que el Espíritu Santo de Dios está en tu vida, está ahí en tu corazón para que tú puedas cambiar, para que tu vida pueda cambiar, para lo que está torcido en tu vida pueda ser enderezado por Él. Dice la palabra del Señor que Él endereza nuestro camino, nuestros caminos torcidos. Dios endereza nuestro camino. Pero para poder nosotros enderezar nuestro camino, tenemos que mirar, tenemos que hacerlo recto delante de los ojos de Dios. Tenemos que cambiar nuestra mala manera de pensar, nuestro mal proceder, nuestra mala manera de actuar, nuestro duro corazón. Muchas veces nosotros tenemos un duro corazón. Maltratamos a las personas que nos aman. Maltratamos a las personas que están a nuestro lado, que están allí para ayudarnos. Maltratamos a las personas que están allí para extender su mano sobre nosotros. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos cambiar. Porque hay muchas cosas en las cuales usted y yo necesitamos cambiar. Las aguas amargas fue un buen tiempo para el pueblo de Israel, para que ellos pudieran entender que no eran sus fuerzas, para que ellos pudieran entender que no estaba en su voluntad, para que ellos pudieran entender que no estaba en sus manos. Hermanos, nosotros tenemos que entender que las cosas de nuestras vidas se salen de nuestras manos y necesitamos la ayuda de Dios. Cuando está la ayuda de Dios a tu favor,
entonces tú puedes ver todos los días los milagros de Dios para tu vida. ¿Sabías tú que si necesitamos la ayuda de Dios todos los días, Dios nos da su ayuda todos los días? Y entonces que las cosas que suceden todos los días para nuestras vidas son milagros de Dios para cada uno de nosotros. Podemos entonces con seguridad afirmar en esta mañana que todo cristiano que pasa por las aguas amargas de la dificultad, de la enfermedad, de la escasez, que llegan a Dios con su camino torcido, sale de allí con un camino recto y agradable al Señor. Sale sano en el nombre de Jesús. Y aquí es donde nosotros tenemos que mirar, porque Dios quiere que nosotros hagamos lo recto delante del Señor. Y sigue diciendo la palabra del Señor, porque las aguas amargas nos ayudan a que nosotros tenemos que aprender algo muy primordial. Es un principio de la vida cristiana, es un principio de caminar en fe, es un principio de hacer las cosas como a Dios le agrada. ¿Y sabe qué es? ¿O sabe usted cómo se llama? Se llama la obediencia. Las aguas amargas nos ayudan a obedecer. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Que tomara un árbol, cortara y lo pusiera ¿dónde? En el agua. ¿Qué sería? ¿Que el árbol era dulce? ¿El árbol tenía un ingrediente que neutralizaba lo amargo del agua? No, no era eso. Yo no sé si usted se acuerda cuando el pueblo de Israel estaba ahí frente al mar y el ejército de los egipcios estaba allí para perseguirlo, para matarlo, para destruirlo. Y entonces ellos estaban entre el mar y el ejército. Un momento difícil, un momento duro de su vida, un momento realmente con mucha dificultad. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Que pusiera la vara. ¿Qué? Yo estoy seguro que semanas después Moisés podía poner la vara y no pasaba nada. ¿Qué movió que el agua se dividiera en dos? La obediencia. La obediencia a Moisés. ¿Qué hizo que las aguas amargas se convirtieran en aguas dulces? La obediencia. ¿Sabes qué? Y a veces nosotros no queremos ser obedientes a Dios. Tenemos que entender, comprender que no solamente se trata de escuchar atentamente la voz de nuestro Dios, ni de conocer solamente su voluntad. Él quiere que vayamos un poco más allá. Él quiere que esa voz que escuchamos de Él la marquemos en nuestra vida y la creamos. Marquemos nuestra fe en Él y podamos hacerlo. Y hagamos de acuerdo a su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos estemos sanos, que todos estemos bendecidos, que todos recibamos de la bendición del Señor. Pero también la voluntad de Dios es que nosotros cambiemos. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Lo que Dios quiere para cada una de nuestra vida. Podemos decir entonces que las aguas amargas de las dificultades nos enseñan a obedecer. ¿Por qué a veces tenemos mala salud? Ahora hay una ola de gripa, ¿cierto? Hay una virosis y va doliendo todo el cuerpo. Algunos tienen problemas de salud y les da fiebre y muchas cosas, y es bien fuerte, está dando bien fuerte en estos días. Pero a los que no les ha dado, ¿qué han hecho para cuidarse de esta virosis? Hablemos un poco de una de las enfermedades comunes hoy en día, y es el azúcar en la sangre, ¿cierto?
¿Es Dios que hizo que esa persona tuviese esa enfermedad? ¿O fue el descuido alimenticio que llevó a la persona a esa enfermedad? Pero bien, la persona va al médico, va al doctor y el doctor le dice, mire, usted puede vivir con esta enfermedad sin ningún problema, pero debe dejar de beber bebidas azucaradas, debe dejar de comer tantas harinas y en fin, le dan una receta totalmente o una forma de alimentarse para que usted cambie esos hábitos malos que tiene por buenos hábitos que le va a ayudar a tener buena salud. ¿Cierto? Y la persona llega a casa y comienza a hacer una dieta. Pero después de 5 días se le olvidó lo que el médico le dijo. Y entonces escondidos se van y se comen el pedacito de yuca, el vaso de gaseosa, las bebidas azucaradas. Y entonces se pone mal. Y entonces comienza a pasar ¿por dónde? Por las aguas amargas. ¿Por qué está pasando por las aguas amargas? Porque no obedeció. Las enfermedades no son provocadas por Dios. Nosotros provocamos las enfermedades por nuestra desobediencia. Somos nosotros. Entonces Dios a cualquier persona en esta noche, en esta mañana, puede pasar al altar y podemos orar por ella. Y esa persona tiene problema de diabetes y oramos y es sanada completamente. Pero si llega a la casa otra vez con su desorden alimenticio, hermano, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Nuevamente, ¿y Dios qué fue lo que sanó? Dios le sanó. El problema es que usted adquirió esa enfermedad. ¿Por qué? Por su desobediencia. Otros tienen problemas de colesterol. Ah, la mamá es la culpable, mami, que tú eres la culpable. No, usted es el que decide qué comer y qué no comer. Usted tiene que comer lo que beneficia a su cuerpo, lo que beneficia a su salud, pero si es desobediente, entonces va a dañar su cuerpo. Va a dañar su cuerpo. Entonces, si nos vamos a nuestras vidas también espirituales, entonces si dejamos de leer la palabra, dejamos de nuestros devocionales a un lado, dejamos de venir a la iglesia, digamos, nuestra fe, ¿qué le va a pasar a nuestra fe? Va a dejar de ser ¿qué? Alimentada. Y al momento de dejar de ser alimentada, va a pasar que no va a poder ser fortalecida. Mi fe se alimenta de la palabra del Señor, de lo que sé de Dios, del poder de Dios, pero en las pruebas y dificultades es donde mi fe es fortalecida. Entonces, en mi problema, en mi dificultad, no voy a poder buscar la ayuda de Dios para fortalecer mi vida. Y esta es una situación bien difícil que afrontamos diariamente. Porque es, ¿confiamos en Dios o no confiamos? No confiamos en Dios y eso trae a nuestras vidas alejarnos de Él. ¿Qué beneficios trae? No trae ningún beneficio, porque no tendremos ninguna ayuda extra. Necesitamos acercarnos a Dios cada día. ¿Sabes qué pasa en las aguas amargas? Experimentamos el poder de Dios. Experimentamos el poder de Dios. Experimentamos lo grande que es Dios para con nosotros. Porque en medio de la necesidad, en medio de la dificultad, en medio del problema, Dios se va a manifestar. Y usted va a decir, grandes cosas ha hecho Jehová conmigo. Esta mañana en la adoración cantábamos que la fidelidad de Dios nos va a seguir. ¿A cuánto le gusta que su fidelidad nos siga? Entonces necesitamos vivir en la obediencia a Dios, en la obediencia a la palabra del Señor, y su fidelidad va a poder seguirnos. Dice la palabra del Señor, ninguna enfermedad, parte del verso 26, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Las aguas amargas de Marac, los israelitas conocieron al Señor
como Jehová su sanador. Igualmente nosotros en tiempos de prueba, de escasez, de necesidad, de enfermedad, debemos conocer al Señor aún en los tiempos más difíciles de nuestra vida. Les decía al inicio del versículo, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Quién ama a Dios? Los que le obedecen. ¿Cierto? Los que obedecen a Dios aman a Dios. Y entonces a los que aman a Dios, entonces todo lo que pasa es para su bien. Dios no se equivocó del camino. Para el pueblo de Israel no era por allí donde tenían que pasar. Era por allí donde tenían que pasar para poder llegar, donde Dios les quería que ellos llegaran. Termina diciendo el verso 27, llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Ahora tenían agua en abundancia, no solamente para beber, sino para bañarse, sino también para darles a sus animales y todo por el estilo. La bendición va a llegar. Dios extiende su mano para con nosotros, en que aún siendo cada uno de nosotros tal y como somos, Dios extiende su bendición sobre cada uno de nosotros. Pero nosotros debemos estar atentos a la voz de Dios, ser obedientes a la voz de Dios, hacer de acuerdo a la voluntad de Dios, comenzar a cambiar, alinear nuestra vida de acuerdo a la voz de Dios, y entonces la bendición va a venir allí a continuación. ¿Cuánto tiempo deseas tú para que llegue la bendición en tu vida? ¿Sabe cuál? ¿Cuánto tiempo? El tiempo que tardes de escuchar y obedecer la voz de Dios. Solamente cuando Moisés tomó el árbol y lo puso en el agua se volvió dulce. Antes no se había vuelto dulce. Solamente estaba la promesa. Dios le dijo, haz esto. Pero Moisés no lo había hecho, y hasta que no lo hizo, el agua no se convirtió en dulce. Las aguas amargas no se convirtieron en dulce. Hasta que nosotros en nuestros momentos de crisis, en nuestros problemas, en dificultades, no escuchemos la voz de Dios. Hasta que nosotros no obedezcamos al Señor, no viene lo que continúa. Porque Él hace su parte. Pero hay una parte que le corresponde a usted, me corresponde a mí. Y es hacer de acuerdo a los caminos de Dios, de acuerdo a la palabra del Señor. Para finalizar, quiero que veas la bendición de Dios de una manera sobrenatural siempre, y a veces de la forma menos lógica posible. ¿Se acuerdan el ciego que vino delante de Jesús y Jesús hizo lodo y lo untó en sus ojos? ¿Se acuerdan? Es como ilógico. Oye, si tiene problema de la vista, ¿cómo le vas a echar tierra? Uno queda así como que. Naamán el leproso, ¿se acuerdan? Un hombre lleno de llagas, y lo mandan a bañar en el río más sucio. Se va a infectar. Es como ilógico. Pero no, hermanos queridos, es que cuando el poder sobrenatural de Dios viene, lo más ilógico, lo que menos creemos que puede pasar, Dios lo hace como Él quiere. Dios lo hace como Él desea. Él lo hace como Él quiere hacerlo a través de sus hijos. Entonces, estemos atentos a la voz de Dios. Aprendamos a escuchar la voz de Dios y miremos en nuestras vidas qué hay que cambiar. No me diga, pastor, ya yo no tengo nada que cambiar. Sí tenemos que cambiar cosas. Yo siempre les hablo, le digo, hable con su esposa y pregúntele, ¿qué tienes que cambiar? Habla con tus hijos y pregúntale, ¿qué tienes que cambiar? Habla con tus compañeros de trabajo y pregúntale, oye, yo tendría que cambiar en algo, y vas a ver y te van a dar una lista.
Pero no, tranquilo, ve poco a poco. Dios te va dando una palabra y te va fortaleciendo y te va ayudando a que puedas cambiar cada cosa de tu vida. Y en tu caminar diario, cada día, puedas parecerte más a Dios. Cierra tus ojos, por favor. Habla con Dios en este momento. Pon tu vida en las manos de Dios. Señor, nadie te conoce más a ti que Dios. No sé qué circunstancia estás pasando en tu vida. Lo que sí sé es que la circunstancia que estás pasando es para que algo cambie en ti. Algo cambie en tus hijos, algo cambie en tu familia, algo cambie en ti. Y necesitas a Dios. Necesitas escuchar la voz de Dios. Pero las cosas no van a cambiar solamente si escuchas la voz de Dios. Las cosas van a cambiar cuando comienzas a obedecer esa voz. Cuando pongas en práctica, cuando des el paso de fe para que tu fe se fortalezca. Sé que hay muchas cosas en nuestras vidas que tenemos que cambiar. En todas las esferas de nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida. Cosas que tú y yo tenemos que cambiar. Sí, hay que cambiar muchas cosas. El apóstol Pablo decía: yo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero prosigo, sigo adelante, sigo luchando con esta carne, sigo luchando con mi manera de pensar humana, mi manera de hacer las cosas como este mundo. Sigo luchando todos los días, pero él dice: prosigo, todos los días lucho, todos los días prosigo a la meta. Prosigamos a la meta, hermanos. Hay cosas en tu vida que tienes que dejar, tienes que soltar. Hay cosas en tu vida que tienes que dejar a un lado. Te está haciendo daño y está haciendo daño a los que están a tu alrededor. Hay cosas en tu vida que te están acabando, que te están matando espiritualmente. Están acabando con todas tus energías, con tus sueños, con tus anhelos. Hay cosas en tu vida que no están en tu vida para avanzar, se están haciendo para retroceder. Hay cosas en tu corazón que lo que está haciendo no es seguir a la meta, seguir adelante, seguir a Jesús, es mirando atrás y está retrocediendo. Estás cambiando el caminar. Hay cosas difíciles en nuestra vida por la cual pasamos. Aguas amargas, agua que no queremos beber. Pero Dios te enseña en esos momentos de tu vida que lo más importante es escuchar la voz de Dios para que sepas qué tienes que hacer. Cuando Moisés habló con Dios, Dios le dijo a Moisés lo que tenía que hacer. Y entonces Moisés caminó en obediencia y todo el pueblo recibió. Tú necesitas hablar con Dios. Tú necesitas acercarte a Dios y dejar todas aquellas cosas que están marcando tu corazón hoy. El Espíritu de Dios está aquí. Conoce tu corazón. El Espíritu está diciéndote en este momento y está trayendo a tu mente lo que tienes que cambiar. El Espíritu en este momento está poniendo a tu mente lo que tienes que poner en las manos del Señor y decirle: Señor, toma esta área de mi vida, porque no puedo solo. Ayúdame a obedecerte. Dile: Señor, ayúdame a obedecerte, porque la bendición me espera, porque hay una bendición que te está esperando. Hay una bendición que espera a tu familia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Estamos aquí, somos Cuadrangular.
estamos aquí.